encuentra pero muy mal administrado, por lo tanto equivocado, un país que tiene nos dice que la democracia puede terminar, a diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza Pacífico se presenta también como una oportunidad para el... Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy les vamos a presentar una entrevista con José Colina. Él es el presidente del grupo de perseguidos políticos que están en el exilio. El presidente Nicolás Maduro hace pocos días denunció que querían atentar en contra de su vida. Hay algunas personas que han sido mencionadas que están dentro de Venezuela, pero otras son parte del exilio. Uno de ellos, José Colina, a quien se dice que es un militar que fue teniente de la Guardia Nacional y que estaría conspirando, que estaría también formando parte de ese grupo que quieren acabar con la vida de Nicolás Maduro. Este es el diálogo que sostuvimos con él. ¿Se puede reconstruir la democracia en Venezuela en esta ocasión a través de la vía electoral? Bueno, yo pienso que no, sobre todo porque el régimen de Maduro está haciendo todo lo necesario para impedir que el proceso electoral se dé. No ha cumplido con los acuerdos que ha establecido con la comunidad internacional, está buscando la manera de mantener fuera de la contienda a la candidata escogida por la oposición venezolana, que es María Corina Machado. Y en este caso y en este sentido, pues está haciendo todo lo necesario para poder justificar su permanencia arbitraria e ilegal en el poder. Así que, desde mi punto de vista, pues no hay un proceso como tal para que se dé una contienda electoral realmente creíble. Y si se da, va a ser bajo los esquemas de Maduro que él pueda mantenerse en el poder. María Corina Machado obtuvo prácticamente la totalidad de los votos en las primarias y por lo tanto, desde el punto de vista legal, electoral, moral, es la persona que tiene que competir contra Maduro o contra quien pongan ellos. Sin duda, pero lamentablemente en Venezuela existe una tiranía, no existe una democracia, no es un gobierno democrático que respeta la forma, es una tiranía que está usurpando el poder. Maduro es ilegítimo y entonces a él como que poco le importa que el pueblo venezolano haya escogido a María Corina Machado como candidata, ni siquiera le ha importado llegar a un supuesto acuerdo con la comunidad internacional, específicamente con los Estados Unidos, y no ha cumplido con su habilitación, así que básicamente a él le resbala lo que pueda pensar el pueblo venezolano y siempre va a ser las actuaciones y las acciones que a él le convenga y que le convengan a su revolución. Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano por el año 2019, hablaba del restablecimiento de la democracia en Venezuela, que se podría eliminar algunas de las sanciones, pero pensaban ya en el gobierno de Donald Trump que se podía llegar a esa vía de restablecer la democracia en Venezuela. Han pasado 5 años. Y vemos, según sus declaraciones, que esto va a ser imposible. Sí, pues, sin duda alguna. Hemos visto que esta administración, la de Joe Biden, ha relajado las sanciones, le ha devuelto a 2 individuos acusados de narcotráfico, como es el caso de los narcosobrinos, devolvió a Alex Saab, que es el testaferro del régimen, quitó algunas sanciones con respecto a la... Sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro. De Nicolás Maduro, Cecilia Flores, quitó algunas sanciones que tienen que ver con el aspecto petrolero y económico y que han obtenido a cambio. Han obtenido a cambio a unos ciudadanos norteamericanos que estaban secuestrados en Venezuela, han soltado 5 o 6 presos políticos y no ha pasado absolutamente más nada. Entonces no hay ningún indicio que demuestre claramente de que Maduro tenga la intención de ir a un proceso electoral, tomando en cuenta que todavía tiene algunas cuentas pendientes acá en los Estados Unidos, hay juicios en su contra por lavado de dinero y narcotráfico, tiene una orden de captura, tiene una recompensa de 15 millones por su cabeza y otros miembros de la revolución, así que creo que hay que avanzar mucho más, o habría que avanzar mucho más para que Maduro pudiera realmente dar ese paso, y yo no veo las condiciones en este momento. Esto es inentendible. Hay un rescate de 15 millones de dólares para detener a Maduro. Sin embargo, en tratamientos al más alto nivel, presidenciales, entre el presidente Joe Biden, demócrata, y Nicolás Maduro, simplemente sacaron de la cárcel y lo enviaron libre a Alex Saab, que ahora es el máximo dirigente del gobierno venezolano
para lograr inversión en el mundo para Venezuela. ¿Cómo se puede entender todo esto? No, es que no se puede entender, simplemente no se puede entender porque lo de Venezuela es una tiranía y lo que no podemos entender es que un gobierno democrático como el que hay en los Estados Unidos haya creído en la tiranía de Nicolás Maduro, le haya enviado un individuo tan importante como Alex Saab involucrado en una trama de corrupción y no hayan obtenido nada a cambio. Es verdad que soltaron 5 o 6 norteamericanos, pero creo que Alex Saab valía mucho más que eso y básicamente pues lo que está ocurriendo en estos momentos es completamente inaceptable desde mi punto de vista y Maduro sigue su libreto, sigue avanzando en su camino para que en Venezuela no existan elecciones, ni siquiera un cambio o una transición en el poder. Ellos buscan mantener su revolución y mantenerse en una estructura de cleptocracia y de robo que les garantice permanecer ahí y seguir influyendo en América Latina para desestabilizarla. Hay desgaste, ya se intentó en el año 19, se declaró a Juan Guaidó como un presidente interino con respaldo de alrededor de 60 países. Él era presidente del Congreso en ese entonces. Bueno, ya tuvieron un presidente, ahora Juan Guaidó vive aquí en los Estados Unidos, exilado. ¿Qué más se puede inventar? No hay que inventar nada, lo que hay es que leer adecuadamente el problema en Venezuela. No podemos pensar, ¿no?, que se ha dicho, no solo por los activistas, por los opositores y por la comunidad internacional, que Maduro es un tirano, que Maduro es superpoder, que Maduro está involucrado en actividades de narcotráfico, que Maduro está vinculado al terrorismo internacional y darle un tratamiento democrático. Cuando hay un delincuente, un malandro, un ladrón en una sociedad, se le trata de manera policial. Entonces la comunidad internacional tiene que entender que para poder lograr salir del régimen de Maduro, no solo hay que tener un candidato opositor o un líder opositor, no solo hay que tener una sociedad movilizada, sino hay que tener una estructura de fuerza que permita realmente forzar la barrera y garantizar la gobernabilidad en una transición. Esa estructura de fuerza son los militares. Lamentablemente con los que están en Venezuela no se puede contar. Entonces cualquiera que intente dentro o fuera buscar una situación de gobernabilidad debe contar con una estructura de fuerza y allí es donde la comunidad internacional tiene que apoyar. Primero, son permisivos los gobiernos democráticos cuando se sientan a la mesa junto a Nicolás Maduro y otros dictadores de América Latina. Esto tiene que cambiar, usted lo ha dicho, lo han dicho ya otros opositores, analistas también, pero ¿de qué manera se puede manifestar esto? Quizá retirando embajadores, por ejemplo, del país, de Venezuela. Lo primero que tienen que hacer es decir y establecer que Nicolás Maduro es un tirano y cortar cualquier tipo de relación diplomática o comercial con el régimen. Hay que asfixiarlo económicamente, hay que respaldar o fortalecer a la oposición, como lo intentaron hacer con Juan Guaidó, pero fue un intento fallido, y por supuesto darle cierta estructura que pueda forzar a la salida del régimen. En eso hay que ayudar. Y cuando hablo de estructura me refiero a un aparato policial que puede estar conformado por militares o por venezolanos o por quien sea, pero si no existe una estructura de fuerza que garantice la gobernabilidad dentro del país, no va a haber cambio, porque esta es una cleptocracia, es una estructura criminal que está amparada y respaldada por la cúpula militar podrida en Venezuela. Entonces, ¿de qué manera puede haber un cambio si los militares que ocupan el alto mando militar están metidos en negocio y lo que les interesa es el narcotráfico, lavado de dinero y divisas, cuando no le interesa ser la policía de la Constitución Nacional? Hay una lectura errónea con respecto al régimen de Maduro y esa lectura errónea es lo que no ha permitido tener la estrategia adecuada. En estos momentos vemos lo que está sufriendo el Ecuador con la violencia, el narcotráfico, la delincuencia. Ahora, incluso en los Estados Unidos salió una información, el famoso Tren de Aragua, este grupo venezolano de delincuentes, ha operado en un caso aquí en la Florida. Es muy peligroso que esto se incremente, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos. Por supuesto, porque es una estrategia del régimen de una invasión silenciosa en los países donde básicamente hay una presencia importante de venezolanos y los países que han estado en contra del régimen de Maduro. Buscan desestabilizarlo con estos grupos delincuenciales que hacen vida en Venezuela y que lo han exportado precisamente para desestabilizar otros países y para atentar contra la comunidad venezolana que se encuentra en esos países. Estamos analizando la situación de Venezuela, la democracia, la posibilidad de retornar a elecciones libres, ¿será factible? No. De todo esto estamos conversando con José Colina. Él es uno de los mencionados por Nicolás Maduro como una de las personas que quiere atentar contra su vida. Vamos a la pausa, retornamos. San Borondón es más que solo una ciudad. Tenemos un objetivo claro: reducir nuestra huella de carbono y mitigar el impacto del cambio climático. Todo como parte de nuestro Plan San Borondón 2030.
Desde la alcaldía trabajamos en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Atraemos industrias limpias y construcciones sostenibles con ordenanzas que promueven prácticas responsables con el entorno. Seguiremos impulsando la movilidad sostenible y la seguridad vial. Únete y sé parte del cambio. Juntos construimos este San Borondón sostenible. Alcaldía de San Borondón. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Proseguimos esta conversación en la ciudad de Miami con José Colina. Estamos haciendo un análisis sobre el socialismo del siglo XXI, los países que viven prácticamente dentro de una dictadura y cómo los otros, los democráticos, no hacen en la práctica nada porque mantienen las mismas relaciones, las de siempre. Hay un caso como el de Alex Saab, que estuvo detenido en Cabo Verde y que luego fue traído a los Estados Unidos. Estuvo en la cárcel. Claramente se sabe que es un testaferro de Nicolás Maduro y de otros miembros del gobierno venezolano. Hubo un sistema denominado Sucre que involucró a otros países de América Latina en negociados usando los bancos centrales de Venezuela y de los países, en este caso, debo decir, del Ecuador también. Pero resulta que por negociaciones políticas es liberado, es devuelto a Venezuela, ahora es un gran señor con un gran cargo y además condecorado en Venezuela. ¿Y qué pasa con la parte esta de los delitos cometidos? Que además, reitero, involucra a otros países. ¿Cómo se puede definir esta impunidad que degenera la salida de Alex Saab? Bueno, lamentablemente se puede definir como una jugada de esta administración que busca o que buscó favorecer a unos ciudadanos norteamericanos, con lo cual no estoy en desacuerdo, que miras a una de la campaña electoral del 2024, porque aquí hay elección de los Estados Unidos, queda bien o hace cosas que favorecen a la comunidad norteamericana o a los que hacen vida aquí, pero que básicamente debilita la lucha porque Alex Saab es un testaferro del régimen de Maduro involucrado en esta trama financiera para evadir sanciones, involucrado en corrupción en diferentes países de América Latina y del mundo. Y cuando un país como los Estados Unidos cede ante la petición de un tirano como Nicolás Maduro, muestra debilidad desde mi punto de vista y deja ese sinsabor en los países que veían la posibilidad de que existiera un poco de justicia teniendo a Alex Saab enjuiciado a los Estados Unidos, y ver que lo liberan, pues es como que si los malos hubieran salido con la suya y el grande hubiera demostrado una gran debilidad. Creo que es muy negativo para la causa y creo que abre la puerta para generar incertidumbre en futuras oportunidades, porque si fueron capaces de entregar a Alex Saab con un juicio abierto en los Estados Unidos por lavado de dinero y toda esa trama de corrupción, en el futuro pudieran entregar a otras personas, que sería mucho más sensible tanto para el régimen como para los Estados Unidos. Entonces genera incertidumbre, genera desconfianza. En los países antidemocráticos juega mucho esto de que puede ser moneda de transacción, por ejemplo, un preso, y eso ocurrió con los detenidos norteamericanos en Venezuela, pero otros regímenes también pueden hacer lo propio, y más aún si llegan en países como el Ecuador, un país democrático ahora, pero que el correísmo tiene ahí una cantidad de votos que sigue buscando el retorno de Rafael Correa. Y actúan de la misma forma como ha actuado eficientemente para sus fines Nicolás Maduro. Digamos, tener presos para canjearlos. Sí, eso son figuras que se van creando. No, sin duda alguna, y es como una puerta giratoria, meten presos para canjearlos posteriormente por lo que a ellos se les ocurra. Y lo peligroso de lo ocurrido con Alex Saab es eso. Y es más peligroso aún porque, por ejemplo, en países como los Estados Unidos ya no tienen a más nadie que puedan entregar. Ahora, ¿quién van a entregar? ¿Con quién van a negociar? ¿Van a negociar con los exiliados venezolanos? Podría pasar, y es un peligro evidente que también se extiende hacia otros países donde hay una comunidad venezolana y donde hay activistas venezolanos que generan un impacto importante. Entonces, como quiera que sea, esta negociación a lo mejor trajo algo positivo para los norteamericanos. Al régimen de Maduro sin duda alguna le favorece al 100%, pero para la lucha, para la democracia y para la pelea contra los delincuentes es un impacto completamente negativo que, como dije al principio, genera incertidumbre y desconfianza. Ustedes que han luchado por el retorno a la democracia, ¿se ven vulnerables frente a este tipo de actitudes? Por supuesto. ¿Aquí en los Estados Unidos? Por supuesto, porque ya, como te dije anteriormente, ya no hay más nadie a quien entregar. Ahora lo que queda es una comunidad de exiliados acá, con una cantidad de activistas y periodistas importantes que han tenido una postura frontal en contra del régimen y que eventualmente en el futuro pudieran ser fichas de canje. Ahorita, con lo que está pasando en este intento de magnicidio,
Hay 3 personas acusadas acá en los Estados Unidos de esa falsa acusación en Venezuela, entre ellos yo. Entonces, uno tiene que estar muy atento porque estos tipos no actúan porque les da la gana, no dan puntadas sin dedal y detrás de todo esto pudiera haber una actuación importante que busque no solo neutralizar, sino hacer que algunos exiliados regresen a Venezuela. ¿Cuál es su gestión en estos momentos precisamente para no caer en esas redes? No, realmente ahorita no puedo hacer absolutamente nada sino cuidarme y esperar a ver de qué forma los Estados Unidos reaccionan ante las falsas acusaciones que ha hecho el régimen de Maduro, que en esta oportunidad todo el mundo hace un escándalo de ello, pero no son nuevas, tienen 24 años acusándome, por lo menos en lo personal, de conspiración, magnicidio, intentos de golpe de Estado, atentados terroristas. En el pasado no se han hecho eco de eso, pero uno, bajo lo que ha ocurrido en esta administración, no se sabe y ante eso hay que estar alerta. Era teniente de la Guardia Nacional y en la actualidad, si me hubiese mantenido en las Fuerzas Armadas, fuera general de división. Mis compañeros actualmente son generales de división y en eso también hay un poco de nerviosismo en el régimen, porque piensa que pudiera tener contactos o no, ellos no lo saben, con militares dentro de Venezuela que eventualmente pudieran hacer algo en su contra. ¿Cómo se produjo esto de tener nuevos rehenes en Venezuela? Como te dije, ellos sueltan a 4 o 5 y meten a 31. Estos son nuevos. Estos son 31 rehenes que acaban de meter allí presos y que ahora los tienen para cualquier cosa. Entre ellos, pues, la confesión forzada de un capitán del ejército, que es el que está supuestamente acusando a una cantidad de personas que tienen que ver con activistas de derechos humanos, periodistas que manejan la fuente militar, influencers de las redes sociales. Y esa manera como la que actúa el régimen. Ellos sueltan a 4 o 5 y meten presos 30 o 50 para después presionar y obtener cualquier cosa a cambio. Vamos a hacer un corte comercial, retornamos para el bloque final del programa del día de hoy realizado en la ciudad de Miami. San Borondón es más que solo una ciudad. Tenemos un objetivo claro: reducir nuestra huella de carbono y mitigar el impacto del cambio climático. Todo como parte de nuestro Plan San Borondón 2030. Desde la Alcaldía trabajamos en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Atraemos industrias limpias y construcciones sostenibles con ordenanzas que promueven prácticas responsables con el entorno. Seguiremos impulsando la movilidad sostenible y la seguridad vial. Únete y sé parte del cambio. Juntos construimos este San Borondón sostenible. Alcaldía de San Borondón. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Entramos al bloque final del programa. Es amplio el análisis que estamos realizando sobre las relaciones geopolíticas, cuando vemos que países poderosos como China, como Rusia, que tratan de tener satélites aquí muy cerca a los Estados Unidos, como es el gobierno, por ejemplo, de Nicaragua, que prácticamente ha aniquilado a la oposición, ha metido presos a los que fueron candidatos a la presidencia de la República, a periodistas, han sido sacados, desterrados, miembros de la Iglesia Católica que ahora están en Roma. Y la pregunta es, ¿por qué hay relaciones con países como Nicaragua? Bueno, vamos a la parte final del programa. En el Ecuador hay una guerra interna declarada en contra de los delincuentes. Hasta el momento hay miles de detenidos, delincuentes detenidos. Se sigue encontrando caletas con droga. Estamos hablando de 22 toneladas, algo verdaderamente inimaginable también en ese campo. Se necesita el apoyo internacional para que esta lucha sea efectiva. Hubo una reunión de cancilleres andinos en el Perú. Se ha hablado de que se va a trabajar en conjunto. Una delegación de los Estados Unidos al más alto nivel también estuvo en el Ecuador. Con la experiencia como militar, lo que ha vivido Venezuela y que ustedes saben ha estado muy ligado al tema de las FARC con la izquierda venezolana. ¿Qué es lo que podemos lograr los ecuatorianos si es que hay ese apoyo efectivo? ¿Podemos lograr una solución radical o se puede permanecer en el tiempo como ha ocurrido con Colombia? No, yo pienso que van a lograr una solución radical porque el presidente Noboa está haciendo lo correcto. El presidente Noboa cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han decidido combatir estos grupos extremistas y de delincuentes, los cuales están haciendo de manera muy efectiva, y el presidente Noboa ha pedido ayuda a nivel internacional. Esa es la postura correcta, pedir ayuda, es decir, no podemos solos y aceptar la ayuda que le puedan dar países de primer mundo como los Estados Unidos. Yo discrepo un poco de que en Colombia se ha perpetuado en el tiempo. No se perpetuó.
cuando eliminaron a Pablo Escobar, ¿cómo lo hicieron? Había una mezcla o había una relación armoniosa entre un accionar de las Fuerzas Armadas, que dejaron de estar en la nómina de Pablo Escobar, pero tenían una ayuda importante de los norteamericanos con el Plan Colombia. ¿Y eso en qué resultó? En una minimización de los grupos guerrilleros que han tenido que irse a otros países. Estuvieran desaparecidos si no hubiese existido el régimen de Hugo Chávez, que le dio cobijo. Pero luego vino las FARC, que son los que han actuado prácticamente como narcotraficantes. Sí, está bien, pero eso vino después que Juan Manuel Santos entró en un proceso de negociación. Si hubieran seguido con las políticas del presidente Uribe, eso no hubiese ocurrido. Si no hubiese estado Juan Manuel Santos, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ya la guerrilla colombiana no existiera, porque básicamente utilizaron el territorio venezolano y el amparo del régimen venezolano para poder operar libremente, organizar sus operaciones y atentar contra el Estado colombiano. Yo pienso que el presidente Noboa va por el camino correcto y las Fuerzas Armadas están haciendo el trabajo correcto. Y eso es lo que eventualmente puede pasar en Venezuela cuando salga Nicolás Maduro, que los grupos que ellos le dieron poder, grupos de narcotraficantes, grupos de delincuentes, grupos como el Tren de Aragua, pues habrá que derrotarlos militarmente y hay que estar preparados para ello. En estos momentos vemos que hay una reunión de los 77, los no alineados, más China, y por supuesto hablan de la globalización prácticamente en contra de Occidente o de los Estados Unidos, y ahí Venezuela juega un papel también preponderante. ¿Qué es lo que están buscando? Lo que están buscando es que en Venezuela se mantenga el mismo régimen, ¿no? Y que pueda seguir desestabilizando América Latina para pelear contra su enemigo imaginario, que son los Estados Unidos, y por supuesto desestabilizar los gobiernos emergentes que han venido surgiendo en América Latina, que representan una contraparte al régimen venezolano. Por ejemplo, Javier Milei en Argentina, el propio Daniel Noboa en el Ecuador. Entonces, cuando uno ve este tipo de acciones, uno se da cuenta que a ellos les preocupa que una Venezuela que es sumamente importante por los recursos que tiene, por su posición estratégica, les conviene que siga Maduro para ellos seguir con su agenda en contra de Occidente, de los Estados Unidos, y de esta manera garantizar el acceso a los recursos que lo han tenido durante estos 20 años nefastos de revolución, y también el acceso a un territorio que les permite maximizar sus operaciones en contra de los Estados Unidos. Venezuela ha seguido en ese empeño de aproximación, de tener prácticamente responsabilidades conjuntas con Irán, con Rusia, con China. Bueno, por supuesto, pues son sus aliados más importantes, son los que lo han mantenido durante todo este tiempo, y es a quien van a recurrir para buscar ayuda en medio de toda esta cleptocracia y robo mancomunado o descomunal que ha tenido la revolución, no solo para comprar conciencia internamente dentro de Venezuela, sino también fuera del país, en donde entonces entran elementos como Lula da Silva en Brasil, entra Petro en Colombia, entra el propio López Obrador en México. Entonces básicamente Venezuela va a seguir en su esquema y va a buscar a los aliados. ¿Quiénes son los aliados de Venezuela? Los que están vinculados al terrorismo internacional, los enemigos de los Estados Unidos, y eso debería hacerle entender a los amigos de la democracia que Venezuela pertenece en este momento, o el régimen de Venezuela, a un aliado, a los enemigos de la democracia, a los enemigos de la paz y a los enemigos de Occidente. Es un peligro porque en el pasado, ya sabemos, Cuba significaba aquello. Recordemos solamente en el año 62 la crisis de octubre, los misiles de la Unión Soviética ya enclavados en Cuba. Pero ahora hay más territorios. La propia Nicaragua, que ahora igualmente anda muy cercano a estos países, y Venezuela, que tiene, como usted bien nos señala, el poder. Quizá el petróleo está bajo el suelo, pero hay ese potencial de una gran producción petrolera. No solo tiene petróleo, tiene coltán, tiene recursos importantes, tiene una posición geográfica que le da salida a diferentes puntos de acceso en el mar. Entonces, en el caso de Venezuela es mucho más peligroso porque geopolíticamente es un país mucho más poderoso en cuanto a riqueza y en cuanto a situación geográfica. Sí, tiene tiene aliados importantes como el de Nicaragua, México y otros países, pero en el caso de Venezuela lo peligroso es la cantidad de recursos que tiene, y el mal manejo que se le da a esos recursos pueden causar un daño importante en Occidente. Precisamente por todo lo que estamos analizando, dice usted, no se ve con claridad la posibilidad de elecciones libres, y esto es lo que más debe preocupar, porque este país, amigo de los enemigos de Occidente, va a continuar manejando ya desde el 99. Es correcto. ¿No? Estamos hablando del 99, 25 años. Correcto. El chavismo dentro de Venezuela. Lo que pasa es que yo lamentablemente pues mantengo una postura en la cual yo no creo que una tiranía pueda salir con métodos democráticos. Precisamente es una tiranía, es una dictadura porque está usurpando el poder, se mantiene a la fuerza en el poder, y la forma apropiada no es ir a un proceso de negociación o un proceso de acuerdo, porque estos individuos han demostrado en estos 25 años que los procesos de acuerdo y negociación siempre los violan, que siempre actúan bajo conveniencia de lo que a ellos les conviene para mantenerse en el poder. No en vano tienen
25 años allí, a pesar de la neutralización o los obstáculos que han podido sortear con respecto a gente que nos los hemos opuesto. Así que no es la forma apropiada salir de un tirano como Maduro, que está vinculado a terrorismo internacional, a grupos de narcotraficantes, a lavado de dinero, buscar un método democrático con su permanencia en el poder. La única forma que existe una elección libre en Venezuela es que Maduro se vaya y que haya la posibilidad de que pueda haber un ejercicio electoral que sea creíble y confiable. ¿Qué es lo que va a pasar si María Corina Machado no es candidata a la presidencia de la República, sigue desertificada por el régimen de Venezuela? ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que Maduro va a hacer una elección que va a ganar fraudulentamente él o el candidato que él coloque, y de esta manera pues ellos garantizar su permanencia en el poder. De hecho, Maduro está buscando una salida negociada para él irse del poder, pero dejar un candidato de ellos. Y lo que ha ocurrido ayer con las acusaciones de intento de magnicidio en Venezuela, básicamente lo que están haciendo es buscando un mecanismo de presión para hacer que María Corina reconozca la habilitación y que ponga otro candidato que pueda ir al proceso electoral, que ellos puedan ganar con un fraude electoral cómodamente. Esto de la funcionalidad de la oposición, en esta ocasión no se puede dar esa posibilidad para que lucre de aquello el gobierno, el régimen venezolano. Bueno, mira, la verdad es que el régimen siempre va a hacer lo que le da la gana y siempre va a buscar lucrarse de cualquier evento y cualquier situación que ocurra. Yo pienso que la oposición tiene que entender que no está peleando contra un mal presidente o contra un mal gobierno democrático, está peleando con un tirano que viola la Constitución, que se ha hecho de sus aliados a los enemigos de la paz mundial, que tiene entre su cartera de personas que lo ayudan a grupos de narcotraficantes, y de esta forma pensar que puedes ir con muchos recursos a combatirlos democráticamente no tiene ningún sentido, porque ¿dónde están todos los que han apoyado ese tipo de salidas y negociaciones? Están todos en el exilio, y los que no están en el exilio han estado presos dentro de Venezuela o están muertos. Si eso no es suficiente para entender que esa no es la vía, pues no sé qué más tendrá que pasar para que entienda que Nicolás Maduro es un delincuente y que la forma de enfrentarlo no es precisamente una negociación ni la vía democrática. José, muchas gracias, muy amable. Gracias a ti. Agradecemos a José Colina por haber dialogado con nosotros justamente ahora, cuando él es mencionado por el régimen de Nicolás Maduro como uno de los que quieren atentar contra su vida. Él dice que corre peligro porque pronto puede haber alguna negociación con los Estados Unidos, como se dio entre el presidente Biden y el presidente Nicolás Maduro. Liberaron nada menos que a Alex Saab, esta persona vinculada a la corrupción en el gobierno de Venezuela. Y dicen, podría haber un canje en el futuro, pedir que devuelvan a personajes como, por ejemplo, José Colina y otros dirigentes que se encuentran aquí en Estados Unidos, a cambio de algún preso de los Estados Unidos que podría existir dentro de Venezuela. Esos son los peligros. Amigos, recuerden ustedes que tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo, América, a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra pero muy mal administrado, por lo tanto equivocado, como un país que tiene nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como